Vamos a continuar con las operaciones con vectores. Vamos a comenzar con la suma de vectores. En primer lugar, gráficamente. Si yo tengo que sumar dos vectores gráficamente, el vector u más el vector b, a partir del vector u trazo un vector que sea equivalente al b, es decir, que tenga misma dirección, sentido y módulo que b. Entonces, tengo u, a partir del extremo de u, trazo el equivalente a b y el vector que resulta de la suma es el que tiene origen en el origen de u y extremo final en el extremo de b. Como regla práctica para la suma gráfica de vectores, se usa la regla del paralelogramo. Fíjense que si yo tengo que ubicar un vector y el otro a continuación, yo tengo que este vector b es equivalente a ponerlo en esta posición. Entonces, cuando trace el vector suma, que va desde el inicio de u al extremo de b, veo que este vector queda como diagonal del paralelogramo formado por los dos vectores. Viendo la situación gráfica de la suma de los vectores, yo puedo ver qué pasa con sus componentes. Si yo sumo u más b, obtengo el vector u más b. El vector u lo obtengo acá, lo puedo mirar acá, ¿sí? Como una posición equivalente. Que si lo descompongo vertical y horizontalmente, esto va a ser u2 y esto va a ser u sub 1. Lo mismo pasaría con el vector b. Si yo lo descompongo en la vertical y en la horizontal, acá voy a tener la componente horizontal, la de x, que va a ser b1, y acá la vertical, que es la de y, que va a ser b2. Entonces, si miro al vector suma, ¿sí? Y miro la componente en y, fíjense que sería u2 y más b2. Y la componente en x va a ser b1 más u1. Entonces, cuando sumo con componentes, el vector suma va a ser la suma de las componentes correspondientes. U sub 1 más b sub 1, u sub 2 más b sub 2. Veamos en el ejemplo. Tengo el vector 3, 4. 3 en x, 4 en y, tengo mi vector b. El w, el 4, 1. 4 en x, 1 en y, tengo mi vector w. Con la regla del paralelogramo lo sumo y obtengo el vector b más w. Si miro en el gráfico, veo que la componente en x del vector suma es 7 y la componente en y es 5. Si lo hago analíticamente, sumando las componentes correspondientes, 3 más 4, 7, 4 más 1, 5. Entonces, gráficamente o analíticamente podemos sumar a los vectores. Esto es un ejemplo donde estoy sumando fuerzas. Si yo tengo dos fuerzas aplicadas en un punto, la fuerza resultante de hacer la suma de las dos fuerzas es una fuerza equivalente a las dos dadas. Si tengo que sumar más de dos vectores, lo que usamos es la regla de la poligonal o regla del polígono. ¿Qué hacemos? Vamos construyendo una poligonal donde vamos poniendo un vector a continuación del otro. Entonces, en este caso, tomamos u como primer vector, a u le sumamos b, o sea que a partir de su extremo, tomamos un equivalente a él con el mismo módulo, dirección y sentido. A partir del extremo de b, tomamos uno equivalente a w, misma dirección, sentido y módulo que w. Entonces, el vector que resulta de sumar u más b más w va a tener origen en el origen de u y extremo en el extremo de w.
¿cómo vamos a restar vectores? La resta de vectores sería la suma con el opuesto. Entonces, analíticamente nos va a quedar la resta de las correspondientes componentes. Si lo hacemos gráficamente, fíjense que si yo hago U menos B, al vector U le voy a sumar el opuesto de B. Entonces, este era B, a partir de U tomo el opuesto de B, entonces el vector resta es este vector, el U menos B, que sería equivalente, fíjense, a ponerlo acá. O sea que es un vector que tiene origen en el extremo de B y extremo en el extremo de U. Y sus componentes analíticamente las sacamos haciendo las restas de las componentes. En este caso tenemos el vector 3, 4, 3, 4, tenemos el B y el doble B que era el 4, 1. Entonces, la resta, ¿sí?, sería este vector, el que termina en que empieza, perdón, donde termina W y termina donde termina B. Este, que sería equivalente a este, que sería el B más el menos W. Las componentes las restamos, me quedaría menos 1, 3. Lo vemos acá, menos 1, 3 como componentes, o acá, fíjense, menos 1 en X, 3 en Y. ¿Sí? Entonces, analíticamente, menos 1, 3 la componente, gráficamente también lo podemos ver. Otra operación que definimos con los vectores es el producto por un escalar, es decir, el producto por un número. Entonces, fíjense que este es el vector U. Cuando yo lo multiplico por un número, su longitud va a quedar multiplicada por ese número. Pero si el número es positivo, va a ser el valor absoluto por el módulo. ¿Por qué? Porque si el K que yo estoy multiplicando es negativo, va a tener un sentido contrario. En general, si tengo un vector U formado por U sub 1, U sub 2 y K un escalar, K por U es K por U sub 1, K por U sub 2. O sea que multiplico cada una de las componentes del vector por el escalar. Si tengo el vector 1, 2, 2 por el vector B sería el 2, 4. Gráficamente tengo el 1, 2, al multiplicarlo, duplico el módulo, sigo con la misma dirección y el mismo sentido. 3 por B, multiplico al vector por 3, me queda el 3, 6. ¿Sí? Entonces, triplica el módulo, mantiene sentido y mantiene dirección, porque estoy multiplicando por escalares positivos. Si el escalar fuese negativo, me cambiaría el sentido del vector. Tenemos acá un ejemplo donde damos un vector, el U 2, 3 y el B 5, 1. Me pide que calculemos 2 por U y después el 2 por U más B. Entonces, el vector 2 por U es 2 que multiplica al vector 2, 3. Multiplico cada componente y me queda 4, 6. Ahora al 2U le voy a sumar el B. Entonces voy a tener 2 por el vector U más el vector B. Cuando multiplicábamos acá nos quedaba el 4, 6 más el 5, 1. Sumo primer componente con primera y me queda 9, segunda con segunda y me queda el 7. Gráficamente, ¿sí?, si tengo el vector U, 2U, duplico el módulo, misma dirección y mismo sentido. Se lo sumo al B y obtengo el 2U más B. Si proyecto, veo que acá tengo el 9 y acá si proyecto tengo el 7, que es lo mismo que obtuve analíticamente. ¿Qué propiedades van a tener las operaciones con vectores? Fíjense que en realidad cuando estamos sumando vectores o cuando estamos multiplicando por un escalar, estamos trabajando siempre con números reales. Entonces, ¿qué va a pasar?
La suma de vectores va a ser conmutativa, la suma de vectores va a ser asociativa. Vamos a tener como elemento neutro al vector nulo, porque si a un vector yo le sumo el vector nulo, obtengo el mismo vector. Voy a tener inverso de la operación suma, que va a ser el opuesto, menos u o vector negativo, porque cuando los opero obtengo el nulo, que es el neutro de la operación. Voy a poder asociar el producto de escalares entre los escalares entre sí y entre el escalar y el vector. En una suma de escalares voy a poder distribuir al vector y voy a poder distribuir también un escalar en la suma de vectores. Voy a tener la propiedad de que el 1, el escalar 1 por el vector u me va a dar el u, y que el 0 por u me va a dar el vector nulo. ¿Cuándo un vector va a ser un vector unitario? Cuando su módulo es 1. Entonces vamos a tener una propiedad que nos va a decir que si B es un vector no nulo cualquiera, el vector que yo obtengo de multiplicar al vector por el escalar, que es 1 sobre su módulo, va a ser unitario. Por ejemplo, si yo tengo el vector menos 2, 5 y quiero obtener un vector que sea unitario, que tenga la misma dirección y sentido que este B dado, lo que voy a hacer, ¿sí?, es hacer el vector B sobre el módulo de B. Entonces, el módulo, la raíz cuadrada de cada una de las componentes al cuadrado. Nos queda 1 sobre raíz de 29 que multiplica al vector menos 2, 5. Entonces, este vector que obtengo de al vector multiplicarlo por 1 sobre su módulo es un vector que tiene módulo 1. Lo podemos verificar calculando su módulo. El módulo sería la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, que cuando resuelvo me queda 4 sobre 29, 25 sobre 29, raíz de 1, que es 1. Entonces, siempre que tengo un vector, yo puedo encontrar otro en la misma dirección, sentido que él, y que tenga módulo 1 utilizando esta propiedad. ¿Por qué nos interesan los vectores unitarios? Porque vamos a también a expresar a un vector como una combinación lineal de dos vectores unitarios. Estos vectores unitarios son los que se llaman versores y j, que son vectores en el eje de las x de módulo 1 y el j un vector sobre el eje de las y de módulos 1. Entonces las componentes de y van a ser 1 en x, 0 en y j va a tener 0 en x, 1 en y. Entonces, utilizando a estos vectores, yo puedo pensar a un vector como suma de otros dos. Fíjense que yo tengo mi vector b. Lo puedo descomponer en una suma. ¿Sí? Este vector b yo lo puedo pensar como suma de este vector sobre el eje de las x y de este otro vector sobre el eje de las y. Si este es el vector unidad, para obtener el vector componente en el eje de las x del vector b, puedo multiplicar a la componente en x de b, o sea b1, por el vector unidad y me tendría que dar este vector. Y acá, en el eje de las y, si yo a j, que es el vector unitario, lo multiplico por b2, que es la componente en y del vector, obtendría este vector. Entonces voy a poder expresar a b como suma de este vector, que es el b1 por y, más este otro vector, que es el b2 por j. ¿Sí? Entonces yo, aparte de escribir a un vector como par ordenado de componentes, lo puedo escribir como una suma de dos vectores. ¿Cuáles? b1 por el 1, 0 más b2 por el 0, 1, que sería b1 por el y más el b2 por el j.
Entonces, esto es lo que llamamos combinación lineal de I y J. Entonces, el vector B de componentes 2, 4 también lo puedo escribir como 2 por I más 4 por J. Vamos a ver ahora cómo podemos relacionar las componentes de un vector con el módulo y el ángulo. ¿Sí? Otra notación que se utiliza, que también ustedes usan en sistemas de representación, en sistemas estructurales, es representar al vector a través del módulo y el ángulo que nos determina su posición. Entonces, ¿cómo relacionamos las componentes, o sea, ese par ordenado que nosotros trabajamos acá en matemática, con el módulo y el ángulo que también nos determina la posición de un vector? Si yo tengo un vector B y tengo el ángulo que forma el vector con el eje positivo de las X, tengo su componente B1, tengo su componente B2. Si pienso en trigonometría, fíjense que acá me queda un triángulo rectángulo, tengo el módulo de B, tengo la componente en Y y tengo la componente en X y el ángulo. Entonces, si yo hago el coseno del ángulo, ¿quién me da? El adyacente, que es B1, sobre la hipotenusa, que es el módulo de B. Y el seno me da el opuesto, que es B2, sobre la hipotenusa, que es el módulo de B. De esta fórmula yo puedo despejar que la componente B1 es módulo por coseno del ángulo y la componente B2 es módulo por el seno del ángulo. Esto me va a permitir entonces, fíjense, escribir como componentes o como módulo por coseno, módulo por seno. O como combinación lineal, la componente en X, que es módulo por coseno por el Y, más la componente en Y, que es módulo del vector por seno por el J. En este ejemplo, el vector B de longitud 3 unidades con un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Si yo quiero buscar sus componentes cartesianas, voy a tener que la componente en X es el módulo por el coseno del ángulo, ¿sí? Y la componente en Y es el módulo por el seno del ángulo. Resuelvo y me queda 3 raíz de 3 sobre 2 la componente en X y 3 medio la componente en J.